Bueno, chicos, ahora sí, después de un pequeño descansito, continuamos con nuestra segunda parte, chicos. Ya para terminar el día de hoy, nuestras clases virtuales, nos toca en este momento el área de personal social. Bien, y habíamos empezado en nuestra clase anterior a hablar acerca de un tema muy, pero muy interesante. ¿Cuál es ese tema? Hemos empezado a hablar acerca del gran imperio de los incas, o llamado también Tahuantinsuyo, ¿no es así? Nombre que tenía hace muchos, pero muchos años atrás, nuestra patria, pero que en realidad en aquellos tiempos no era lo que hoy en día es, no abarcaba solamente todo el territorio peruano que hoy en día es, sino lo llegamos a ver ese día en el mapa, ¿no es cierto? Cómo era de grande este territorio del Tahuantinsuyo. Bien, chicos, entonces hoy día vamos a continuar hablando acerca del Tahuantinsuyo. Habíamos hablado algo acerca sobre qué significa Tahuantinsuyo, ¿no es así? ¿Por qué se le llama Tahuantinsuyo? O mejor dicho, qué cosa comprendía el Tahuantinsuyo. Y dijimos que el Tahuantinsuyo estaba formado por 4 regiones, ¿no? O suyos. La palabra suyo significa en castellano, o sea, en quechua, suyos. La palabra en quechua se dice suyos, pero en castellano significa regiones o estados, ¿no es cierto? Y dijimos de que el gran imperio de los incas, o llamado también Tahuantinsuyo, estaba dividido en 4 suyos, ¿no? O regiones o provincias, como también se le conoce. ¿Cuáles eran estos 4 suyos? Contisuyo, Chinchaysuyo, Collasuyo y Antisuyo. Y dijimos también que por qué tenía este nombre, por qué también se le conocía como el gran imperio de los incas, porque era la etapa, ¿no? Periodo donde el máximo gobernante o el que dirigía todo este gran territorio era el Inca, ¿no es así? Era el Inca. ¿Y quién designaba al Inca para gobernar? ¿Quién decidía para que él gobierne? Pues en aquellos tiempos sabemos, ¿no? Desde cuando ya hemos empezado a estudiar lo que son las culturas preincaicas también, sabemos que los hombres de la antigüedad, pues creían en dioses que ellos habían creado, como por ejemplo, para ellos la máxima autoridad o su dios principal era el sol. También tenían como dioses a la luna, a las estrellas, la tierra, algunos animales, ¿no es cierto? Entonces, ya que ellos creían en estos dioses, pues ellos decían, tenían la idea de que la máxima autoridad, que era el sol, pues designaba a los gobernantes para que dirijan, ¿no? Los territorios, ¿no? En este caso, el imperio. Entonces, los pobladores de aquellos tiempos empezaron a crear, a inventarse historias que explicaban de una manera u otra, pues, cómo se había originado este gran imperio de los incas, cómo empieza, ¿no? Cómo empieza, cómo surge este imperio de los incas. Y chicos, miren, hubieron muchas historias que se contaban desde aquellos tiempos y que esto se ha ido contando conforme iban pasando los años, ¿no? Ha ido de generación en generación, contado por las personas, los pobladores de diferentes lugares, en fin. Pero hay dos de estas leyendas, que fueron las que más o menos luego los historiadores, ¿no? Los estudiosos, dijeron de que eran lo que más o menos se acercaban a lo que en realidad había sido cómo se había formado este gran imperio de los incas. Y pues entonces estas dos historias o narraciones o más que nada fueron leyendas, fueron las que se ha ido hasta hoy en la actualidad pues contando, ¿no? Como para poder más o menos darnos una idea de cómo se formó. En realidad no fue tal y como cuentan estas historias, no fue así como lo cuentan, pero hay algunas cositas que son ciertas, como algunas cositas que fueron inventadas por los pobladores. Miren, estas historias
así como otras historias más que han existido. Se les conoce con el nombre de leyendas, ¿ya? Entonces, una leyenda, ¿qué cosa viene a ser? Una narración, ¿no? Creada por la gente, por los pobladores o por la gente que vive en un lugar, en un pueblo, y que tienen dos partes. Una parte que son reales, o sea, que son verídicas, y otras cositas que han sido agregadas que son imaginarias, son creadas por estas personas, ¿no? Entonces, eh, como les vuelvo a repetir, estas dos leyendas, que fueron las que en realidad quedaron como ciertas, ¿no? Fueron las que hasta hoy en día se conocen. ¿Y cuáles fueron estas dos leyendas que hablan acerca del origen del gran imperio? Pues fueron la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, y la otra fue la leyenda de los hermanos Ayer. ¿Han escuchado ustedes hablar acerca de estas leyendas o han leído? A ver, yo en la clase anterior les dije, ¿no? Googleen, entren a Google, pongan por ahí y investiguen o escuchen historias acerca de estas dos leyendas. Me imagino que lo habrán hecho, o si no lo han hecho, bueno. Entonces, hoy nuestro tema es acerca de las dos leyendas que hablan del origen del imperio incaico, ¿ya? Y para eso, pues qué mejor para poder entenderlo mucho más fácil. Vamos a ver primero un video muy cortito donde vamos a conocer algo sobre la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿entendido? Y luego, después de ver nuestras diapositivas también, vamos a escuchar la otra leyenda, la leyenda de los hermanos Aya, ¿entendido? Fueron dos historias, dos leyendas muy diferentes, pero que más o menos tenían algo en común. Y vamos a ver qué cosa fuese algo en común que tuvieron estas dos leyendas. ¿Está bien? Bien, chicos, entonces vamos a ver nuestra primera leyenda. Compartimos nuestra pantalla para poder ver nuestro video, ¿sí? Entonces tenemos ahí la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Vamos a ampliarlo para que lo puedan ver mucho mejor, ¿sí? Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar. Muy atentos. Vamos a escuchar esta leyenda, la narración de esta leyenda, para luego compararla con la siguiente que vamos a ver dentro de un rato, ¿sí? Bien, empezamos. En esta oportunidad te voy a contar una fascinante leyenda. Y te preguntarás, ¿qué será una leyenda? Pues déjame decirte que una leyenda es un relato que se transmite por tradición oral. Ahí se combinan elementos reales con elementos imaginarios o maravillosos. Hoy te voy a narrar la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Y ahí los puedes estar mirando. Dice la leyenda que en la región al norte del lago Titicaca vivían hombres y mujeres a la manera de las bestias, totalmente desorganizados. No tenían idea de la textilería, por eso andaban desnudos. Y tampoco pues tenían pues estas poblaciones y mamá salían las espumas del lago Titicaca, un lugar de enorme belleza. Y es por esto que el indio en Dios eligió como lugar de nacimiento de sus hijos. Para apoyarlos, les dio un cetro, pero no era cualquier cetro, era un cetro de oro, y les pidió que se establecieran en ese lugar donde el cetro se hundiría sin esfuerzo. Manco Cápac y Mama Ocllo anduvieron buscando esa tierra garantizada para formar el imperio. Buscaban y buscaban,
bastaba con que pisaran la tierra, ¿saben qué? Para convertirla en tierra sagrada. Y ahí crecen muchas plantitas. Siguieron caminando, así pasó un largo tiempo, hasta que un día, ¿no te imaginas? Al aterrizar al pie del cerro Guanacaure y poner en pie su cetro, ¿qué crees que pasó? Este se hundió de inmediato. ¿Tú te imaginas? Manco Cápac y Mama Ogllo estaban muy regocijados, contentos. Ahí ellos, Manco Cápac y Mama Ogllo, fundaron la ciudad del Cusco, tal como fue la orden del dios Inca. Con el pasar del tiempo, Manco Cápac enseñó a los hombres a cultivar la tierra. También les enseñó a cazar, a construir casas y otras cosas más de provecho. ¿Y qué creen? Mama Ogllo no se quedó atrás. Enseñó a las mujeres a tejer la lana de las llamas para fabricar vestimentas, así como también a cocinar y a ocuparse de la casa. Déjame decirte que en este lugar, Manco Cápac y Mama Ogllo predicaron la filosofía del Ainu. ¿Y qué cosa era el Ainu? Se ayudaban entre ellos. Era así como un intercambio de ayuda comunitaria, como también un profundo respeto por la tierra. Por todo esto, Manco Cápac y Mama Ogllo, hijos del Inti, del dios Sol, fueron los fundadores de la ciudad sagrada del Cusco, la cual se convirtió en la capital del Imperio Inca. Ahora sí podrás comprender mejor cómo se fundó el Imperio Incaico. Una fascinante leyenda. Bien. Y vamos a empezar nuevamente a verlo. Bien, chicos. Ya está. Ahora sí. Ya hemos visto nuestro video donde nos cuentan esta linda leyenda acerca de la fundación del imperio, como es la leyenda de Manco Cápac y Mama Ogllo. Muy bien. A ver, hemos visto allí que hablan acerca de cómo era antes, cómo era la gente, ¿no es cierto? Cómo eran los habitantes que vivían por diferentes partes de América. Eran personas que paraban pues de un lado a otro, no vivían en un solo lugar, vivían cierto tiempo en un sitio, luego se iban a otro sitio. Eran personas que tenían un tipo de vida un poco primitiva, ¿no? Medio salvaje. Eso es inclusive antes de que se formaran inclusive las culturas, ¿no es cierto? Las culturas pre-inca. Y que, bueno, viendo esto, el sol, que ellos lo llamaban, dice su padre, pues decide que esto cambie, y es así que manda a sus dos hijos, a Manco Cápac y a Mama Ogllo, para que cambien esta forma de vida. Y les entrega, dice, un cetro, ¿no es cierto? Un cetro de oro, para que ellos vayan por diferentes lugares y donde este cetro se hunda, pues ahí funden este imperio. Pues bien, a ver, chicos, antes de continuar narrándoles, vamos a ver las diapositivas, que ahí también tenemos, que nos hablan acerca de esta leyenda. Miren, pero antes de contarnos esta leyenda, nos dicen allí qué cosa es una leyenda, lo que yo les decía, ¿no? Una leyenda es una historia creada por los habitantes de un lugar, por las personas de un pueblo, de un sitio, ¿no? Historias creadas donde tienen pues cosas que son reales como cosas que son creadas por ellos, ¿no?
Y que en un comienzo, en un inicio, estas historias fueron contadas así en forma oral, es decir, contadas así hablándolas, ¿no? Por ejemplo, las familias en aquellos tiempos, estos grupos de personas, ¿qué hacían? Se los contaban, por ejemplo, a la gente de otros sitios, ¿no? O a los habitantes de esos sitios, les iban contando esas historias y estas personas, pues cuando se iban a otros lugares, lo seguían contando y así poco a poco se fue conociendo por todas partes. Entonces, pero luego, estas historias ya se han ido dejando plasmadas en escritos, en libros, ¿no es cierto? Para que esto más adelante se pueda conocer. Y eso es lo que nosotros hemos conocido. ¿eh? De repente nosotros no nos han contado así un poblador de aquellos tiempos, porque de repente ellos no han existido en estos tiempos, o ya no existen en estos tiempos. Pero lo hemos conocido esas historias a través de escritos. Hoy en día ustedes lo conocen inclusive viendo videos, escuchando también o leyendo. ¿Ve? Entonces, son formas distintas que ya hoy en día se transmiten, ¿no es cierto? Pues bien, entonces, vamos a continuar hablando acerca de esta leyenda, ¿no? Y para eso también vamos a ver nuestras diapositivas, ¿sí? Vamos a ver nuestras diapositivas para que ustedes puedan entenderlo mejor. Ahí está. Vamos a ver, para que ustedes lo puedan ver mejor. Ahí está. Pues bien, vamos a ver. Aquí tenemos, dice, las leyendas del origen del imperio incaico. Uy, se fue la palomita y nos deja acá. A ver, aquí tenemos esta primera leyenda. Miren, ahí los tenemos a estos dos fundadores del cual hablan las leyendas, Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿no? Y ahí tenemos, dice la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Entonces, voy a leerlo mejor, lo voy leyendo y se los voy, ¿no? Explicando un poquito, para no volverlo a repetir nuevamente si primero hablo y luego vuelvo a leer acá. ¿Está bien? Dice, el sol, viendo el estado penoso de los hombres, como hemos visto en nuestro video, ¿no? Creó una pareja, Manco Cápac, el varón, y Mama Ocllo, su esposa y hermana. Les colocó un cetro de oro y les ordenó ir por el mundo para civilizar a los pobladores. Les encargó fundar un reino les encargó fundar un reino e implantar en él el culto al sol. Manco Cápac y Mama Ocllo salieron de las espumas del lago Titicaca, en la isla del Sol. Eso queda en Bolivia, hoy en día en lo que corresponde a Bolivia. Y avanzaron hacia el norte, dice. El cetro de oro que llevaban ellos en la mano les serviría para encontrar el lugar ideal para la fundación del imperio, pues en él se hundiría el bastón hasta desaparecer. Decidieron separarse marchando Manco Cápac al norte y Mama Ocllo al sur del valle para convocar a la gente y someterla. ¿Qué quiere decir convocar a la gente? Para reunir a las personas y indicarles qué es lo que tienen que hacer y ellos tenían que obedecer. ¿No es cierto? Eso quiere decir someterlas. Los habitantes de todo el valle no tardaron en reconocerlos como seres sobrenaturales. O sea, la gente dice que al escuchar que ellos pues decían lo que tenían que hacer y les habían contado que ellos eran mandados por el dios Sol, pensaron que ellos tenían poderes, ¿no es cierto? Eso es lo que dicen, pues, ¿no? Después de un largo recorrido, el cetro se hundió en el cerro Guanacabre. Manco Cápac y Mama Ocllo se establecieron allí. Manco Cápac mandó a los que estaban con él instalarse en la parte alta del valle, que se llamó Hanan Cusco, y Mama Ocllo colocó a los suyos en la parte baja, o Urin Cusco. Ambos ayudaron a mejorar el lugar, enseñaron a los hombres que allí vivían a trabajar la tierra, a construir canales, a las mujeres. Mama Ocllo les enseñó a hacer coser, cocinar y hacer
estelares. ¿Ven? Entonces, miren, esta leyenda fue narrada de esa manera. Aquellas personas que llegaron a crear esta leyenda, pues lo contaron así, de esa forma, ¿no es cierto? Que estos dos personajes fueron personajes que aparecieron, dice, de las profundidades del lago Titicaca y que fueron enviados por el dios, por su dios, por el dios Sol, y por lo tanto ellos eran hijos de él y les dio la orden de fundar un gran imperio donde se hundiera este cetro de oro, ¿no? Entonces ellos fueron por diferentes lugares, dice, y donde se logra hundir ese cetro fue, dice, en lo que hoy en día es la ciudad del Cusco, y es ahí donde ellos empiezan ya a formar este gran territorio, ¿no? Donde ellos eran los que daban las órdenes, decían lo que tenían que hacer los pobladores, ¿no? que vivían en estos lugares, y ellos pues dividieron las funciones. Decía, Manco Cápac se encargaba de todos los varones, decirles qué es lo que tenían que hacer, mientras que Mama Ocllo también se ocupaba de todas las mujeres para enseñarles las obligaciones que ellos debían de cumplir. Y así, poco a poco, este gran imperio se fue engrandeciendo, fue un imperio muy, vamos a llamarle así, muy próspero, ¿no? Porque como todos hacían lo que estos gobernantes les decían, pues todo marchaba muy bien, fue ampliándose y por lo tanto fue un imperio muy rico en aquel entonces. Bien, eso es lo que dice esta leyenda. Bien, miren chicos, es una leyenda, si nosotros le ponemos mucha atención y conforme lo vamos escuchando, nos vamos imaginando, pues una leyenda bastante bonita, ¿no es cierto? Bien, rápidamente vamos entonces a ver ahora la otra leyenda, ¿está bien? Bien chicos, vamos a ver ahora. A ver. Vamos a ver acá. Un ratito chicos, me disculpan. Acá. Uy, salió la que no debió salir. A ver, me da un momentito, por favor. Un ratitito ya, chicos. Aquí estamos. A ver, yo tenía aquí. Aquí está, si no me equivoco. Aquí lo tenemos. A ver, un momentito. Sí. A ver. A ver, chicos, un ratito, ¿sí? A ver, déjenme. Aquí está. Para que lo puedan ver, porque si no, no vaya a pasar como el otro día, que yo estaba bien confiada que ustedes lo vieron y en verdad no lo habían visto, ¿no? Bien. Vamos a agrandar la pantalla para que ustedes lo puedan ver mejor, ¿sí? Aquí está. A ver, muy atentos ahora a esta segunda leyenda, que es la leyenda de los hermanos Saya. ¿Está bien? Bien, chicos, ahí va. Los hijos del sol. Hace mucho tiempo, el dios Huiracocha, creador del mundo, envió a sus hijos más poderosos a cumplir una importante tarea. En sus manos está dar de nacimiento a un gran pueblo. Vayan en búsqueda de tierras fértiles para cultivar el maíz, nuestro alimento más preciado. Cuando encuentren esas tierras, funden ahí un gran imperio. Es así como los hermanos Ayarmanco y Ayarcachi, junto a Ayar Uchu, Ayar Auca y sus esposas, salieron de la cueva Capactoco, que estaba en el cerro Pumaorco, cerca del Cusco. Ayarmanco era el hermano mayor y con más autoridad. Antes de partir, Huiracocha le entregó un cetro de oro, que al hundir
despedirse, le indicaría que esa era la tierra donde tendrían que cultivar el maíz, alimento que compartirían con los demás. En cambio, Ayarcachi era el más dominante y belicoso de los hijos de Huiracocha. Temerosos y celosos hermanos lo que dieron es algo que había olvidado. Un fiel servidor del grupo, quien al ver a Ayarcachi dentro de la cueva, la pone en derrumbe. Los demás hermanos y esposas continuaron su camino hasta que llegaron al monte Huanacauri, donde hallaron un ídolo de piedra. Ayar Uchu saltó sobre la espalda del ídolo y este, como castigo, lo petrificó. Los hermanos y sus amigos le fueron a Ayar Uchu y a la casa. Tras el viaje a Ayar Auca le crecieron alas y voló. Se llevó a Camama, usó un arca y también quedó convertido en piedra. Mi hermano restante y hermanos de la mía llegaron a Cusco por las tierras. El bastón de Ayar se vio fácil, entusiasmados por el entorno, decidieron que ya que Cusco significa ombligo en quechua, se convirtió en la capital de Tahuantinsuyo, empezando así el imperio inca. Bien, ahí está la otra leyenda. Bien, a ver, ¿es lo mismo, es casi lo mismo o es distinto a la primera leyenda que hemos visto o tiene de repente por partecitas algo parecido? Vamos a ver ahora nuestras diapositivas de esta segunda leyenda para compararlo. ¿Está bien? Bien. Aquí tenemos. Nos quedamos, a ver. Bien, nos quedamos aquí, ¿no es cierto? En la leyenda de Manco Cápac y Mamorcha. Muy bien, vamos a ver ahora entonces la siguiente leyenda. La leyenda de los hermanos Ayer. Ahí está, muy bien. Entonces voy a irlo leyendo, al igual que la anterior, y un poquito explicando por ahí. A ver, ¿qué nos dice esta leyenda de los hermanos Ayer? Dice, esta leyenda cuenta que de un lugar llamado Tampu Toco, bueno, salieron los hermanos Ayer con sus esposas para fundar el Cusco, ¿no? Eran 4 hermanos, cada uno con sus esposas respectivas. Y salen, dice, de un lugar llamado Tampu Toco, ¿no? Bien, los nombres de los hermanos eran Ayarcachi, Ayarmanco, Ayarauca, dice, perdón, Ayarcachi, Ayarmanco y Ayarauca. Ayarcachi era muy fuerte. Sus hermanos le tenían envidia y lo encerraron en una cueva. Después Ayaruchu y Ayarauca fueron convertidos en piedras, salvo Ayarmanco, que no encerró a su hermano. Bien. Finalmente, dice, fue Ayarmanco quien fundó la ciudad del Cusco junto a su esposa, Mama Ocllo, y tomó el nombre de Manco Cápac. Bueno, este es un resumen, ¿no?, de lo que hemos visto en el video hace un momento, ¿no es cierto?, que hemos visto ahí sobre qué le pasó, qué es lo que ocurrió con estos hermanos y quién al final queda, ¿no? Eran 4 hermanos, de los cuales solamente sobrevive hasta el final, dice, quién fue el fundador del imperio, que fue Ayarmanco, que en realidad en la otra leyenda se le conoce como Manco Cápac, ¿no? Y su esposa Mama Ocllo. Bien. Entonces, miren, ahí nos narran acerca de qué les pasó a los otros hermanos, ¿no? Dicen que eran 4, pero que uno de ellos era el más fuerte, y como los tres restantes, pues vieron que este hermano de repente iba a ser un peligro para ellos, porque al ser muy fuerte, de repente él iba a demostrar que iba a ser mejor que ellos, pues con engaños lo llegan a encerrar dentro de este cerro, dice, se roban a Caura, lo encierran y lo dejan ahí, ¿no? Luego los otros 2 hermanos se convierten, dice, en piedra. ¿Por qué? Porque según la leyenda dice que hubo por ahí, ¿no?, como un maleficio, ¿no? Y bueno, y se convierten en piedra. Y solamente queda al final Ayarmanco,
quien con su esposa Mama Ocllo, pues se dirigen hacia un lugar donde fundan el imperio y que este lugar fue en la ciudad del Cusco. Bien, chicos, entonces miren, estas dos leyendas, como les dije en un inicio, fueron las leyendas que más o menos los historiadores luego, más adelante, lo toman como que fue algo lo más cercano a que puedan explicar cómo se formó el gran imperio de los incas, ¿no es cierto? Claro que no todo fue tal y como se cuentan estas leyendas, porque hay cosas ficticias, cosas imaginarias, ustedes lo han visto. O, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac. ¿Ustedes piensan que dos personas, seres humanos, pueden estar dentro de una laguna y después de un cierto tiempo puedan salir del fondo de la laguna como si no hubiera pasado nada? No, no es cierto, es algo irreal. Y que en la otra leyenda, pues, los hermanos se conviertan en piedra o se conviertan en ave, también es algo irreal, algo imaginario. Entonces, miren, chicos, por eso hay cosas que ya fueron inventadas por lo que crearon estas historias, estas leyendas, ¿no? Bien, entonces, miren, estas dos leyendas hablan acerca de la fundación del gran imperio de los incas. Miren, cada pueblo en nuestro Perú tiene historias, ¿no? Historias que han sido creadas por los mismos pobladores de esos sitios. Nuestra localidad también tiene historias, hay leyendas, por ejemplo, hay leyendas de costumbres o de personajes antiguos, ¿no? De los primeros que vivían aquí en Huacho, por ejemplo. Y sería muy bonito que ustedes por allí averigüen, o sus papitos por allí busquen, ¿no? Acerca de estas leyendas, o que las hagan conocer, o lean ustedes una de ellas de repente, para que sepan que también en nuestra localidad fue muy conocida por ciertas cosas, ¿no? Y hay historias, ¿no? De personajes que en aquellos tiempos fueron muy conocidos, ¿no es cierto? De repente en la siguiente clase por ahí vamos a hablar acerca de eso, ¿sí? Bien, entonces, eso ha sido nuestro tema de hoy, chicos, las dos leyendas del origen del imperio incaico. En la siguiente clase ya vamos a continuar hablando de Tahuantinsuyo y vamos a hablar en sí, ya desde que se forma, cómo fue gobernado este imperio, con ese territorio de Tahuantinsuyo, y vamos a ver todo lo demás. ¿Entendido? Bien, hay un cuestionario, hay un cuestionario que ustedes van a resolver. Vamos a ver acá. A ver, chicos, para que no se me... Después no digan de que no se les ha avisado. A ver. Aquí tenemos. Hay una actividad para casita. Son preguntas que ustedes van a responder, ¿no? Los van a copiar así y marcan la respuesta, o lo imprimen igualito y van a marcar también, ¿no? Estas preguntas, estas 6 preguntas, es acerca de la primera leyenda, que es de Manco Cápac y Mama Ocllo. ¿Está bien? Dice, ¿quién envió a Manco Cápac y Mama Ocllo a civilizar a los pobladores? ¿De dónde salieron Manco Cápac y Mama Ocllo? ¿Dónde fundaron el imperio incaico? ¿Quién enseñó Manco Cápac a los hombres? ¿Quién enseñó Mama Ocllo a las mujeres? ¿Y qué tipo de texto es? ¿Ya? Ahí ustedes lo van a encontrar. Marcan y ya está. Y la siguiente actividad es acerca de la segunda leyenda, que es de los hermanos Ayer. También, solamente aquí hay 3 preguntitas que ustedes van a responder. Aquí no hay nada que marcar, solamente van a responder. ¿Entendido? Si por ahí algo se les pasó de las leyendas, pues nuevamente vuelven a poner el video y lo escuchan. ¿Sí? Bien, chicos, entonces nos despedimos. Ahora sí, disfruten su fin de semana. Si trabajan hoy día y lo hacen esto, ya no van a tener nada más que hacer este sábado y domingo. Disfruten para empezar con muchas ganas el día lunes nuevamente nuestro trabajo. ¿Sí? Muy bien, chicos, nos vemos. Cuídense mucho, por favor. Ayuden a mamá, papá en casa. Nos vemos, chicos. Hasta el lunes.